Es una época, en realidad el corazón del hombre no ha cambiado mucho, pero la maldad se multiplica. Y es una época donde para conseguir algo, es como que cada vez hay menos límites con el fin de conseguirlo, como cada vez más parece que el fin justifica los medios. Y muchas veces lo vemos aún dentro de congregaciones, donde para ganar un lugar se necesita, entre comillas, destronar al que está ocupando ese lugar. Y competencias entre iglesias para ver quién tiene la iglesia más deslumbrante y la que más miembros tiene, a cualquier costo. Y el ego se infla cada día más. Muchos ministerios son para la gloria del ministro o falso ministro. Y hay una cosa que se usa mucho ahora en las campañas políticas, y es lo que se denomina fake news. Hay muchas formas. Una que a mí me sorprendió es poner la foto del político y una frase que dijo abajo, que no la dijo. Pero si está la foto y la frase que supuestamente dijo, genera reacciones. Y habitualmente son reacciones negativas porque lo que se busca es desprestigiarlo para que baje su popularidad y a su vez aprovechar a trepar un poquito poniendo al político que quieren con una frase que le haga ganar votos, adeptos. Y es todo tan sucio. ¿Qué es lo triste? Que esto se mezcle entre los hijos de Dios y que los hijos de Dios no tengamos discernimiento para darnos cuenta, o que se haga entre cristianos para ganar lugares. La palabra de Dios está llena de estas enseñanzas desde el principio de la Biblia. Y el Señor no ha ocultado estos pecados aún dentro de su pueblo. Es extraordinario ver cómo el Señor nos enseña cómo debemos ser y nos dio el ejemplo, pero además ver hijos de Dios que han actuado como el Señor quiere que actúe un hijo de Dios. Entonces, recordamos a Moisés, su autoridad siendo desafiada, y él diciendo que el Señor determine y que el Señor muestre cuál era su voluntad. Vamos a compartir alguna lectura antes de llegar a la lectura principal, pero vamos a hablar de uno de los personajes de la Biblia que más sorprenden en esto, que es Jonatán. Jonatán era el hijo de Saúl. En los reinos del mundo, salvo que hubiera una guerra y mataran al rey, de ahí venía el rey muerto, rey puesto, si el rey no había muerto o el rey moría de viejo, lo sucedía en el trono su hijo, el que fuera designado por el rey. Saúl fue el primer rey de Israel. Y cuando el Señor desechó a Saúl por su desobediencia y a su vez ungió por medio de Samuel a David para que sea el nuevo rey, Saúl
ya había arraigado el amor por el poder en su corazón. Y quería mantener el poder a toda costa y hacía lo que fuese con tal de mantener el poder. Y la palabra de Dios, en la misma época en que el Señor le avisó a Saúl que iba a perder el trono y que había ungido a alguien conforme a su corazón, en la misma época el Señor permite ver cómo era Jonatán. Y cuando nosotros vemos en la Biblia que cuando el Señor dice que se había buscado a alguien conforme a su corazón, por otro lado, también cuando buscaban a alguien para que tocara música delante de Saúl cuando era atormentado por un espíritu, le hablaron de David y le dijeron que era valiente, temeroso de Dios y que Dios estaba con él. Y cuando nosotros vemos en la Biblia y en la vida de Jonatán, vemos que Jonatán era valiente, temeroso de Dios y que Dios estaba con él. Podría haber sido rey perfectamente y podría haber sido un rey conforme al corazón de Dios. No encontramos en Jonatán, el hijo de Saúl, algo que lo descalifique para ser rey. Y era, según Saúl, el heredero al trono. Y hubiese sido el rey de no haber sido por el pecado de Saúl. Primera Samuel 14:6. Estaban en guerra, estaba haciendo en esa guerra, justo en esa, Saúl como rey, cualquier barbaridad. El pueblo había ido a pelear sin armas. Fíjense, una cosa increíble. Por ejemplo, Jonatán está solo con su escudero y dice, y Jonatán le dijo al joven que llevaba su armadura, 14:6, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Para los que no entienden qué es guarnición de incircuncisos, no son papas fritas. Guarnición era el lugar montado por el ejército donde estaban los soldados enemigos. Y los dice incircuncisos porque el pacto de la circuncisión para el pueblo de Israel, ellos no eran del pacto de Dios, eran del pueblo enemigo de Dios, estaban fuera del pacto con Dios. Entonces dice, pasemos ahí a la guarnición del ejército enemigo, quizá el Señor obrará por nosotros. Y él declara un principio de su fe, pues el Señor no está limitado a salvar con muchos o con pocos. Este era Jonatán, y de hecho fue, y su acción de fe provocó una gran victoria sin armas. Más adelante encontramos, después que David mata al gigante Goliat, que Jonatán se hace amigo de David y se hacen amigos íntimos. Cuando muere Jonatán, David llora por él y dice, Jonatán, hermano mío. Mi amor fue tan profundo, dice David, tan profundo. Era su hermano. Tenían el mismo pensamiento, tenían la misma forma de amar a Dios, la misma forma de obedecerle, la misma forma de enfrentar la vida. Habían hecho un pacto de amistad que trascendiera aún sus propias vidas, haciendo un pacto
en que el uno cuidara del otro y de sus hijos y de sus descendientes, de cualquiera de los dos que quedara vivo. En un momento David le dice, hay un pasito nada más entre mi propia vida, le dijo David a Jonatán, y entre mi propia muerte. ¿Por qué? Porque Saúl lo estaba persiguiendo por todo el país para matarlo. Más de una vez, cuando Saúl dijo que lo matasen a David, Jonatán, siendo Saúl el rey y siendo él el heredero, Jonatán intercedió por David y le dijo, pero qué mal hizo. Mató al gigante, te dio una gran victoria, Dios estuvo con él, ¿por qué lo querés matar? Y lo hizo entrar en razón a su papá, que estaba con pensamientos homicidas. Y le dijo, tenés razón, no corresponde que lo mate. Y David, en vez de estar huyendo, volvió al ejército. Y siguió prosperando en todo lugar donde iba. Pero al poquito tiempo, los celos de Saúl por mantener el poder volvían. Y otra vez intercedía Jonatán por su amigo. Y así sucesivamente. Hasta que sucedió algo, en capítulo 20 de 1 Samuel, versículo 30. En medio de la defensa de Jonatán, versículo 30 dice, se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, o sea, estaba prendido fuego Saúl, y le dijo, hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí el hijo de Isaí era David, Isaí era el papá de David, para tu propia vergüenza y para vergüenza de la desnudez de tu madre? Pues, escuchen esto, mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, o sea, mientras esté vivo el rey David, o sea, David, ni tú, Jonatán, ni tu reino serán establecidos. Ahora pues, manda a traérmelo, porque ciertamente han de morir. Esto estaba sucediendo dentro del palacio, y Saúl le dice esto, bueno, te voy a decir la verdad, mientras David esté vivo, ni vos, Jonatán, ni tu reino. Saúl le está diciendo a su hijo, vas a ser rey, pero mientras David esté vivo, no va a ser establecido ni tu reino ni vos. David no puede vivir. Entonces, ¿qué hizo Jonatán? Salió a buscar a David y le dijo, está todo mal. David se fue, huyó, y mientras Saúl lo perseguía, después de un tiempo, Jonatán lo fue a visitar a su amigo David, a su hermano David. Capítulo 23. Primera Samuel 23. Versículo 16. En el 15 dice, y se dio cuenta David, el 15, y se dio cuenta David que Saúl había salido para quitarle la vida. Y David se encontraba en el desierto de Sif, en Ores. Y Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y le fortaleció en Dios. Y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl mi padre también sabe esto. Es uno de los párrafos más conmovedores de la Biblia, para mi gusto. Es uno de los personajes que muestra
una actitud tan espiritual, tan profunda, tan como Dios lo pide, que a Dios no se le va a pasar por alto, ni se le ha pasado por alto. Porque tenía posibilidad de ser rey. Tenía en sus manos el ser el número 1. Solamente tenía que o decirle a su papá dónde estaba ahí para que lo mate, o matarlo él mismo. Y era rey. Y era el número 1. Y lo fue a visitar. Lo fue a buscar donde él estaba. Y le fortaleció en Dios. Él no veía en David una competencia. Él no veía en su hermano alguien que le pudiera quitar algo. ¿Saben qué veía él en David? La voluntad de Dios. El no me superes no estaba ni en la mente ni en el corazón de Jonatán. Y era más joven que él. Pero él no veía peligro en que alguien más joven brille más que él. Saúl sí, Jonatán no. Y se pone a disposición y le dice, no solamente le fortaleció en Dios, le dijo, ¿qué le habrá dicho? Tú tenés que confiar en el Señor, vas a salir de esta, el Señor te ungió, vas a ser rey, el Señor te va a cuidar. Aferrate al Señor. ¿Cómo se fortalece en Dios a alguien? No se lo fortalece en vos sos buen guerrero, le vas a ganar a mi papá, vos sos mejor músico, vos predicás mejor, nadie te va a quitar el puesto. No, en Dios. Pero lo que le dijo después es más extraordinario aún, porque le dice, mi papá no te va a encontrar. Vos vas a reinar sobre Israel. Vos vas a ser el rey. Y yo seré segundo después de ti. No hay muchas personas así. Casi no hay personas así. Que digan, estoy dispuesto a ser segundo, trabajando para tu reino. Vos vas a reinar. Yo no tengo problema de estar en el segundo lugar, aunque todos piensan que yo debería ser el primero, yo no lo pienso así. Yo seré segundo después de ti. Y el deseo, él muestra aparte el deseo de su corazón de ayudar a su amigo, a su hermano, a reinar y ayudarlo. Y no pasa nada si tenemos ese deseo en el corazón. ¿Saben por qué? Porque nuestra historia no termina acá, sigue en el cielo. Y el Señor va a dar a cada uno en el cielo el lugar que le corresponda. Y quizá Dios le conceda a Jonatán algún día ser el segundo de David. Dios lo sabe. Lo que sí sabemos es que Dios no va a dejar a Jonatán sin su recompensa. Y Jonatán también lo sabía y actuaba de acuerdo a eso. Miren, el Señor Jesús dijo en Mateo 11:29, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. La persona que no es humilde, que no está dispuesta a ceder ese lugar, no tiene descanso.
porque el descanso está en parecerse al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, como cantamos siempre, siendo Rey, se despojó de sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Señor después le exaltó. El modelo es el Señor Jesucristo. Moisés, estando vivo, ¿Moisés tenía hijos? Sí. Estando vivo, Moisés aún líder de la nación de Israel, el Señor le dijo: Moisés, no vas a entrar a la tierra prometida, pero tampoco los va a liderar tu hijo, va a ser Josué. Así que Moisés, te voy a dar una tarea. Andá, Josué, y fortalecele en el Señor. Decile que se esfuerce, que sea valiente, que yo voy a estar con él. Y Moisés no esgrimió ni una protesta, ni una excusa. La palabra de Dios dice que no había hombre más manso en toda la tierra que Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Delante de toda la congregación puso sus manos sobre él, lo bendijo y le dijo que se esfuerce y que sea valiente. Y después el Señor le dijo a Josué, que es tan conocido también: solo te mando que te esfuerces y seas valiente. Ya había recibido él ese mandato, esa bendición de parte de Moisés. Los hombres humildes no temen perder su puesto. Los hombres humildes no temen verse superados, no tienen esa lucha de yo soy el que más sabe, yo soy el que tiene más autoridad, yo soy el mejor líder, yo soy el mejor músico, el que mejor canta. Eso es del ego, es de la carne. Por eso vemos a este Jonatán tan silencioso. A veces vemos que ni aparece en el cuadro de honor de la Biblia, nada. Y después que muere desaparece completamente. Pero tenía un corazón como el Señor quiere que lo tengamos. Estoy dispuesto a ser segundo para que reines vos. Y murió Jonatán después. Al poquito tiempo, a los poquitos días murió. Ni siquiera vio a David como rey. No pudo ser su segundo. El rey David escribe el Salmo 131, que es tan lindo. 3 versículos. Salmo 131. Señor, dice David, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos, cosas que el Señor desprecia. ¿Se acuerdan en Proverbios cuando dice, hay cosas que el Señor aborrece y 7 que abomina su alma? La soberbia, los ojos altivos. Bueno, dice, Señor, mi corazón no es soberbio ni mis ojos altivos. No ando. David dice, yo no ando tras las grandezas. No ando buscando ser el número 1. David no andaba buscando ser rey. David andaba buscando hacer la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios estuvo que sea rey. Y él tuvo la posibilidad de matar a Saúl y no lo mató. Así que dice, yo no ando tras grandezas ni en cosas demasiado difíciles para mí. No estoy tratando de conseguir cosas que ni sé si las voy a poder manejar. Simplemente hago tu voluntad, Señor. Sino que, fíjense que dice, acuérdense que dijo el Señor Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y ¿qué? Y hallarán descanso ¿para qué? Para el alma, más profundo aún. Entonces él dice, sino que he calmado
y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí mi alma. Como un niño que tomó la teta y quedó dormido en los brazos de la mamá. Relajado, satisfecho. Esa es una imagen del descanso del alma. El Señor dice, el bebé que tomó la teta y se durmió en los brazos de la mamá, esa es una imagen clara del descanso del alma. Bueno, eso no está con la soberbia ni con los ojos altivos. Es para darnos cuenta cuando no tenemos descanso en el alma, que debemos reaccionar espiritualmente y darnos cuenta que si no hay descanso en el alma, es que hay algo que se está interponiendo entre esa promesa que hace el Señor de que hallaremos descanso y no lo tenemos. Quizá me falte un poquito de humildad. No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar, dice en otra versión. Nadie le dio la orden a Jonatán de buscar a David y de fortalecerlo en Dios. Nadie le dio la orden. Nació de su corazón. Pero esa es una tarea que tenemos los hijos de Dios, de ir a fortalecer. La Iglesia de Cristo tiene la tarea encomendada por Dios de animar a otros, de alentarnos, de fortalecernos unos a otros. Hay muchos ejemplos y hay muchos mandamientos en la palabra de Dios para que yo vaya y haga lo mismo. Habría que ver cuál es nuestra disposición a ceder un lugar. Alentémonos unos a otros, dice Pablo a los tesalonicenses. Alentémonos unos a otros, edifíquense el uno al otro, así como lo están haciendo. No les niega que lo están haciendo, le dice, así lo tenemos que hacer, como lo estamos haciendo, tenemos que seguir. Pablo se lo dice a Timoteo también. Vamos Timoteo. Y si bien ese sueño, ese deseo que tenía Jonatán en su corazón quedó sin cumplirse, Jonatán llenó su vamos a llamarle cofre de tesoros en el cielo. Acumuló tesoros en el cielo. Porque eso es lo que el Señor nos manda. No hagan tesoros acá en la tierra. Se corrompen, se echan a perder. No pongan su corazón. Hagan tesoros en el cielo. Allá nadie toca eso, porque está el resguardo de Dios. ¿Saben que a Jonatán no lo ayudaba el contexto familiar tampoco? Entonces podría haber puesto Jonatán, podría haber puesto excusas. Es que siempre me educaron así, para ser rey. Es que en mi cabeza nunca tuve la alternativa de no ser el número uno. Es que siempre tuve que cuidar mi imagen. Yo soy así porque mi papá era así, porque mi mamá era así, porque mi abuelo, porque... Son todas mentiras. Y son todas excusas. Porque cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, fui hecho nueva criatura. Y ahora está el Espíritu Santo en mí, para que yo, por medio del Espíritu, venza las obras de la carne. Así que Jonatán no puso excusas, aunque el contexto familiar no ayudaba. La hermana de Jonatán, Mical, menospreció al rey David cuando él alababa y adoraba al Señor. ¿Se acuerdan cuando llegó el arca? Y ella lo miraba desde el palacio, ella no participaba de la adoración, ella miraba desde allá
y decía, qué ridículo mi marido. Y cuando vino, le dijo, lo agarró al marido y empezó, qué ridículo que te veías, danzando ahí semidesnudo delante de las mujeres. Y él le dijo, lo hice para el Señor. Lo hice para el Señor. Estaba adorando al Señor. Porque Él me puso como rey en el lugar de tu padre, no de tu hermano. Él sacó a tu papá porque lo deshonró y me puso a mí como rey. Y lo voy a seguir honrando. Y Jonatán hubiera hecho lo mismo que David. Y no se hubiera avergonzado de ridiculizarse, entre comillas. Porque a él no le importaba ser el número uno. No tenía esa meta. David tampoco la tenía. Moisés tampoco la tenía. El hijo de David, Adonías, él sí tenía esta meta. Porque cuando fue elegido Salomón como rey, Adonías juntó gente que salte y corra delante de él y se autoproclamó rey. Y cuando ya lo corrieron del lugar, porque el Señor había puesto a Salomón por medio de David, Adonías fue a ver a la mamá del rey Salomón y le dijo, vos sabés que el reino me correspondía a mí. Adonías le dijo, sabés que el reino me correspondía a mí y que todo Israel quería que yo fuese el rey. Pero bueno, por voluntad de Dios fue Salomón, pero a quien le correspondía era a mí. Eso decía Adonías, terminó muerto por su soberbia. Que no nos dominen ni los mandatos familiares, ni las tradiciones. La iglesia de Cristo no se puede contaminar con esas cosas. Qué feo es. Yo me acuerdo de chico que sabíamos quién iba a ser el anciano de la iglesia dentro de 20 años y quién iba a ser dentro de 40 y quién iba a ser dentro de 60 y quién iba a ser dentro de 80. ¿Por qué? Porque era hereditario. Si era por la intención del corazón de los que estaban en ese momento. Por la gracia de Dios no fue así. Pero cuando el corazón pelea por el primer lugar, el Señor va a defender su iglesia. El Señor Jesús, vamos a terminar con esto, Lucas 14, les enseñó una parábola. Lucas 14:7. Y comenzó a referir una parábola a los invitados cuando advirtió, el Señor Jesús dice, cuando advirtió cómo escogían los lugares de honor a la mesa, diciéndoles, cuando seas invitado por alguno a algún banquete de bodas, no tomes el lugar de honor. No sea que él haya invitado a otro más distinguido que tú, y viniendo el que te invitó a ti y a él, al otro más distinguido, te diga, dale el lugar a este. Es muy ilustrativo esto. Dice, dale el lugar a este. Y entonces, avergonzado, tengas que irte al último lugar. Fíjense qué ilustrativo es. Cuando vayas a una boda, dice, te invitan, no vayas directamente a sentarte al lugar de honor. ¿Nunca fueron invitados a un asado a algún lugar y de repente algunos llegan, ¡chup!, se acomodan enseguida en el mejor lugar? Dice, cuando vayas, fíjense el Señor en los detalles, pero en realidad es una enseñanza tan profunda. Dice, cuando te inviten, no vayas a sentarte allá adelante, porque puede que vaya otro, puede que vos no seas para el primer lugar. Puede que no seas para el segundo tampoco, ni para el tercero.
Entonces dice, no sea cosa que estés sentadito ahí acomodado para la foto y te digan, ahí va sentado otro más importante que vos. Y vos te tengas que parar, todo avergonzado, y empezar a caminar para el fondo mientras todos te miran cómo vas descendiendo. Trágame tierra, no quiero ni sentarme, que se abra la tierra y desaparezco. El Señor dice, bueno, tengan en cuenta eso. Sino que dice, cuando seas invitado, anda y sentate en el último lugar. En el último, no en el segundo. Tu actitud tiene que ser la actitud de un siervo, dijo el Señor. Yo, el Señor y Maestro, dijo el Señor, le estoy lavando los pies. Vayan y siéntense en el último lugar. Para que cuando llegue el que te invitó te diga, si es que te dice, ¿no? Amigo, más adelante vos. Pero cuando yo tengo esa actitud, el Señor es el que se encarga de hacer esto que dice un poquito más adelante. Amigo, más adelante. Entonces serás honrado delante de todos los que se sientan a la mesa contigo. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios, todo el que se ensalce va a ser humillado. Y todo el que se humille va a ser ensalzado por Dios. Corazones humildes. En el reino de Dios. En el reino de Dios. No trabajamos para ser reyes. Trabajamos para que se engrandezca el reino del Señor. Y eso nos da descanso para el alma. Todos en el reino del Señor trabajamos para engrandecer el reino de Dios, para engrandecer el nombre del Señor, no nosotros. Y mientras yo trabaje para engrandecerme yo, mi alma no tiene descanso. Porque el Señor se encarga de que esa alma no tenga descanso. Y no hay sensación más desagradable que ser humillado por el Señor. Ni sensación más agradable que ser exaltado por el Señor. El Señor decía, presten atención a los fariseos. Ellos aman, dice, los fariseos, los religiosos, aman sentarse en los lugares de honores, en los primeros lugares, dice, los banquetes, en las sinagogas, los saludos respetuosos. Dice, el mayor de ustedes será el servidor. Y otra vez, y cualquiera que se ensalce será humillado, y cualquiera que se humille será ensalzado. No nos queda ninguna duda, ninguna, que Jonatán va a ser exaltado en el reino de los cielos. Un hombre extraordinario. ¿Qué lo hizo extraordinario? Hacer la voluntad de Dios. Pensar como Dios piensa. Él quería ayudar a que el reino de su amigo sea un reino exitoso. No le importó ser el hijo del rey. Él sintió y se dio cuenta cuál era el lugar que le correspondía. Y Dios bendice eso. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, que nos abre los ojos, pero que además penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Gracias porque nos encamina, porque tu sabiduría endereza lo torcido y nos ayudas a andar por caminos rectos, por caminos de paz, y nos enseñás cómo vivir para honrar tu nombre. Te alabamos, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús.